Muy bien, muy bien. Como les comentaba, hermanos y amigos, este es ya nuestro último sermón de la epístola a los Colosenses. Ha sido de mucha bendición, hermanos, de verdad. Personalmente el Señor me ha estado confrontando y exhortando mientras voy estudiando esta epístola, porque es la palabra de Dios. Es útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir. Eso es lo que hace la palabra de nuestro Dios. Ahora, como forma de introducción, yo sé que ustedes en algún momento han escuchado a Charles Haddon Spurgeon. Charles Spurgeon nació el 18 de enero de 1854 y él predicó su primer sermón en 1854 en la capilla de New Park Street. Tenía apenas 19 años cuando predicó su primer sermón. La iglesia estaba casi vacía, solamente 40 miembros estaban presentes ese día. Pero al cabo de 38 años como pastor en esa iglesia, el número de nuevos miembros que se habían unido a esa iglesia era de 14.460 personas. 14.460 personas. Los sermones de Spurgeon eran diferentes a las lecturas teológicas y tediosas y técnicas que se hacían comúnmente en esa época. Sus sermones estaban llenos de ilustraciones y de aplicaciones donde la iglesia era confrontada a vivir en santidad al Señor. Fue tanto así que a Spurgeon se le llamó por el título del príncipe de los predicadores. Era el pastor de la iglesia más grande del mundo en esa época, como uno de los ministros bautistas. O sea, se tiene como uno de los ministros bautistas que tuvo mayor éxito. Ahora, su éxito, hermanos, era evidente. O sea, de 40 personas a 14.000 personas, definitivamente tuvo éxito. Pero ¿qué fue lo que dio ese éxito a Spurgeon? Porque Spurgeon no es un predicador como lo que vemos ahorita, ¿verdad? Que dice: despierta, campeón, que hay en ti, tú tienes el poder para vencer. Spurgeon predicaba fielmente las escrituras. Entonces, ¿qué fue lo que hizo que el ministerio de Spurgeon fuese tan exitoso? ¿Verdad? Bueno, se cuenta, y de hecho lo relata Spurgeon en uno de sus libros, que cuando él estuviera construyendo el tabernáculo metropolitano, que ya era como un templo más grande porque ya en el que estaba no entraba, debajo de la plataforma donde él predicaba, él pidió que por favor hubiese un cuarto donde cupiesen unas 300 personas. Y durante su predicación, 300 personas estaban orando por la salvación y por la santificación del pueblo de Dios. Y yo sé que no específicamente en sí, eso fue lo que hizo el éxito de Spurgeon, fue la predicación fiel a la palabra de Dios, pero definitivamente esto ayudó a que el ministerio de Spurgeon fuese tan beneficioso. Ahora, ¿por qué todo este preámbulo y esta introducción? Porque yo quiero hacerles una pregunta en base a esto que yo estoy comentando. Si yo les preguntara a ustedes, ¿quién me puede dar aquí un nombre, un solo nombre de estas 300 personas que estaban orando por Spurgeon y por la salvación de las personas que estaban allí? ¿Quién me lo podría dar? Estoy seguro que Nadie conoce ni siquiera un solo nombre de esas 300 personas, mayormente mujeres, que estaban orando allí. Hermanos, y es que nosotros tendemos a ver a las personas que están solamente visiblemente como que si esas personas tuviesen a lo mejor cierto favor de Dios o un favor especial de Dios. Pero si nosotros tenemos ese punto de vista, estamos pensando de una manera equivocada, porque jamás Dios va a medir eso conforme a los dones que tenga la persona, o la agilidad, o la elocuencia que tenga la persona para predicar o para establecer una comunión con nuestros hermanos.
Tenemos que tener cuidado con eso, hermano. Nosotros podemos ver una lista en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe, ¿verdad? Y se menciona a Moisés y se mencionan a muchos hombres muy conocidos, pero hermanos, yo les aseguro que Dios usó otros hombres que no estaban allí para expandir el reino de Dios. Y igualmente cuando estudiamos la historia de la iglesia podemos ver a Martín Lutero, a Juan Calvino, a John Knox y a mismo Charles Spurgeon. Pero hermanos, hay hombres que no son conocidos y esos hombres fueron fieles a la palabra de Dios. A lo mejor no tenían ministerios de 14,000, 15,000 personas, pero esas personas, cuando llegue el día y estemos allá en el cielo adorando, van a tener una corona más grande que cualquiera de estas personas conocidas. El pasaje que estudiaremos hoy, hermanos, Pablo nos habla de algo parecido a esto. Dios no escoge a personas más dotadas, con mejores capacidades. Alguien dijo, somos gente ordinaria que fuimos llamados a hacer una labor extraordinaria. Gente ordinaria que fuimos llamados a hacer una labor extraordinaria. Y en ese pasaje que leyó ahorita Gustavo, hace unos minutos, nos permite ver qué papel jugaron en la iglesia del primer siglo hombres que no son tan conocidos como el apóstol Pablo, como el apóstol Pedro, como Juan o como algunos de los apóstoles. No eran tan conocidos, pero la labor, la obra que ellos hicieron en favor, para la gloria de Dios y en favor de la iglesia fue muy importante. Tan importante que, como veremos en un momento, uno de esos hombres, o por uno de esos hombres que nosotros tenemos la epístola de los Colosenses hoy en nuestras manos. Así que, hermanos, hoy vamos a ver 11 versículos. Vamos a estudiar 11 versículos. El Señor me ayude para no salir de aquí a las 5, no, mentira. Para que el Señor me ayude para no estar tanto tiempo. Quería hacer un resumen de la epístola, pero no lo voy a hacer. Por favor, si usted quiere ver un resumen de la epístola, vea nuestro sitio en Facebook o en YouTube y ahí van a estar todas las predicaciones acerca de la epístola. Pero vamos a ir ya al grano, lo que nos compete, el pasaje que nos compete el día de hoy. Nuestro primer encabezado, y si usted está tomando allí, y si tiene su boletín, allí lo va a encontrar también, es dignos ejemplos a seguir y uno no tan digno. De hecho, el título de este sermón es dignos ejemplos y exhortaciones finales. Dignos ejemplos y exhortaciones finales. Y nuestro primer encabezado es dignos ejemplos a seguir y uno no tan digno. Cuando nosotros vamos allí al versículo 7, Colosenses capítulo 4, versículo 7, vemos allí a Pablo ya culminando su epístola y dice: en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano, fiel ministro y consiervo en el Señor, porque precisamente para eso lo he enviado, para que sepáis de nuestras circunstancias y que conforte vuestros corazones. Yo estoy seguro, hermanos, que nadie aquí se llama Tíquico. Nadie. En los tiempos de Pablo, en que Pablo escribió esto, no existían paqueterías como hoy, ¿verdad? Que usted agarra, lleva una carta o unos documentos, le lleva una paquetería, esa paquetería, así sea del otro lado del mundo, lo puede llevar. En los tiempos de Pablo eso no existían mucho menos computadoras, donde usted podía redactar un email, un correo electrónico y enviarlo. Así que enviar una carta en los tiempos de Pablo, hermanos, y una carta escrita por un apóstol era un tesoro importante para la iglesia de Cristo. Aparte de que el papel era muy costoso y muy escaso. Entonces era un tesoro importante para la iglesia. Y Pablo decidió mandar esta carta desde su encarcelamiento en Roma, como ya lo hemos visto, ¿verdad?, en el contexto histórico, a la iglesia de Colosas, usando como mensajero a Onésimo y a Tíquico. Bueno, a Tíquico, que es el que estamos viendo ahorita, y después veremos a Onésimo. Entonces,
es muy probable que estos dos hermanos, tanto Tíquico como Onésimo, llevaran no solamente la epístola en sus manos, la carta de Colosas, sino también la de Éfeso y la de Filemón. O sea, llevaban 3 tesoros en sus manos. Ahora, la pregunta que nosotros vamos a responder aquí, que vamos a responder es, ¿quién era Tíquico? ¿Quién era Tíquico? Bueno, Tíquico solamente se menciona 5 veces en todo el Nuevo Testamento. 5 veces. Eso en comparación con lo que se menciona el apóstol Pablo o Pedro, ¿verdad? Es absolutamente nada. 5 veces en todo el Nuevo Testamento. Y aunque son pocas las referencias, arrojan mucha luz de quién era Tíquico. Y la primera vez que nosotros vemos a Tíquico en las Escrituras es en Hechos capítulo 20, versículo 4, como parte del grupo que se unió al apóstol Pablo en la ciudad de Éfeso, durante el tercer viaje misionero. También podemos ver que él nació en el Asia Menor, pero no era judío. No era judío. Como nació en Asia Menor, entonces no era judío. Ahora, hay personas que vienen por primera vez y yo quiero aclarar esto. Habían 2 clasificaciones de personas en ese tiempo. Solamente habían 2. Los judíos y los gentiles. Los judíos eran los judíos y los gentiles eran todos aquellos que no eran judíos. ¿Ok? Entonces él era un gentil, él no era judío. ¿Ok? Así que Tíquico decidió dejar su casa, dejar su trabajo, dejar su iglesia para ir con el apóstol Pablo a un viaje sumamente peligroso. Sumamente peligroso, tan peligroso que tan pronto llegaron a Roma, encerraron al apóstol Pablo en la cárcel. Lo enviaron como prisionero y Tíquico estuvo con él todo el tiempo. Todo el tiempo estuvo al lado del apóstol Pablo. Cuando Pablo escribe a Tito diciendo, ven a visitarme, recomienda que sea Tíquico el que se quede como pastor en la iglesia. Pero no solamente eso, cuando Pablo escribe a Timoteo, en 2 Timoteo 4, del 9 al 11, Pablo le dice, Timoteo, ven a verme, porque ya Timoteo estaba en sus últimos días. Quería dar algunas exhortaciones antes de que Pablo muriera. Ven a verme, por favor, y deja a Tíquico como pastor de la iglesia en Éfeso. O sea, era una persona, o Pablo tenía la confianza, o tanta confianza en Tíquico, que no solamente, como vimos ahorita, le encarga que lleve 3 epístolas en su mano, sino que también puede ser pastor de 2 iglesias diferentes. Entonces ese era Tíquico. Así que este hombre que sirvió de mensajero para llevar las cartas de Colosenses, Éfeso y Filemón, era confiable para Pablo. Pablo dice, ¿verdad? Estamos viendo quién era Tíquico, pero algo que podemos ver en lo que Pablo escribe es que dice que es nuestro amado hermano. Si usted sigue el texto allí, y yo espero que usted lo tenga allí abierto, capítulo 4, versículo 7, él dice, en cuanto a todos mis asuntos, os informará Tíquico, nuestro amado hermano. Esto habla de su carácter, hermanos, del carácter de Tíquico, de su forma de ser, de su servicio. Esto creó en el corazón de Pablo un afecto especial por él. Yo no sé si usted ha estado en algún momento con una persona que usted siempre, la persona es de tal forma que usted siempre quiere estar con ellos. Bueno, yo creo que Tíquico era uno de esas personas. Pero Pablo no solamente dice que es un amado hermano, sino también dice fiel ministro. Fiel ministro. Es esa persona. Esta palabra ministro, a lo mejor nosotros no lo podemos comprender ahorita bien, porque cuando hablamos de ministro se habla de grandes gobernantes, el ministro tal, ¿no? El ministro de educación. Pero la palabra ministro en los tiempos de Cristo es la palabra diáconos. Diáconos. Y esa palabra es un servidor, un ayudante. Y es más, en algunas ocasiones esta palabra se traduce como mesero. Así que cuando Pablo está diciendo
fiel ministro no está diciendo, este es uno de los más importantes. Al contrario, es uno de los que más sirve. Es uno de los que más sirve. Tíquico no pretendía ser otra cosa que un servidor. Y Pablo dice que ese servicio lo hacía de manera fiel. Fiel servidor, de manera fiel. Siempre que se le encomendaba una labor a Tíquico, Tíquico estaba dispuesto para hacerlo. Ya sea llevar unas cartas o ya sea ser pastor en una iglesia. A lo mejor dice, bueno, ser pastor es algo de renombre, pero llevar unas cartas. Bueno, Tíquico era un fiel servidor, él siempre estaba dispuesto, así como a las personas que están dispuestas aquí, ¿verdad? En barrer, aún barrer, pero también podría estar dispuesta en pararse aquí a enseñar. Siempre deben ser personas dispuestas, fiel servidor. Tíquico era así. Después de eso, y es lo que quiero resaltar de Tíquico, Pablo dice que Tíquico era consiervo en el Señor. Esta palabra significa literalmente coesclavo, la palabra sundoulos en el griego. Doulos es esclavo y sunko es sundoulo, coesclavo. Eso es lo que Pablo está diciendo allí. Él y yo trabajamos juntos como esclavos para Cristo. Para Cristo. Y mis hermanos, yo estoy convencido de que esto necesitamos entenderlo más en la iglesia actual, en la iglesia del siglo XXI. Nosotros no hemos entendido que somos esclavos de Cristo. No hemos entendido que somos esclavos de Cristo. Tú y yo cantábamos hace un momento, tú y yo éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de Satanás, pero Cristo nos compró en el mercado de esclavos, como se hacía en ese momento. Los esclavos estaban así y decían, bueno, yo quiero este esclavo, yo quiero este esclavo, y yo quiero este esclavo. Cristo nos compró en el mercado de esclavos, pero no fue un precio de oro y de plata. Fue el precio de su preciosa sangre. Y no hay nada, absolutamente nada, que tenga más valor que eso. Nada. Cristo nos ha comprado. Y ahora nosotros somos sus esclavos. Como Pablo escribe al comienzo de esta misma epístola, él dice, capítulo 1, versículo 13, dice, porque Él, Cristo, nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención. Ahí está, nos liberó de la esclavitud. Tenemos redención, el perdón de pecados. Eso fue lo que hizo Cristo, hermanos. ¿Y tú sabes lo que eso significa? Ser esclavo de Cristo, ¿tú sabes lo que eso significa? Ser esclavo de Cristo es tener libertad. Ser esclavo de Cristo es tener libertad, hermano. Pero también significa que nosotros debemos estar dispuestos a hacer lo que nuestro Señor nos dice. Lo que nuestro Señor nos dice. Un esclavo, hermano, en esos tiempos, si el Señor decía, vas a hacer esto, el esclavo no decía, no, yo no voy a obedecerte, no voy a hacer eso. No. El esclavo iba obedientemente y obedecía lo que su Señor le decía. Te pregunto entonces, ¿Cristo es tu Señor? ¿Cristo es tu Señor? Y tú puedes decir amén, aleluya, gloria a Dios, pero eso lo vas a demostrar con tu vida práctica. Si de verdad con tu vida práctica te estás sometiendo a la palabra de tu Señor en las Escrituras. Eso es como nosotros podemos demostrar si verdaderamente somos esclavos o no del Señor. O si somos esclavos del Señor, o si seguimos siendo esclavos del pecado. Miren lo que dice primero a los Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto,
Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, tú no te perteneces. No te perteneces. Le perteneces a Cristo. Él te ha comprado por precio, con un alto precio, el precio de su sangre derramada en la cruz. Entonces tú no puedes hacer lo que tú quieras. Tú debes someterte al señorío de Cristo, si es que Cristo es tu Señor. Si es que Cristo es tu Señor. Y la iglesia del primer siglo entendía esta verdad. Lo que no lo entendemos bien somos nosotros. Pero la iglesia del primer siglo entendía esta verdad. Y habían hombres que no eran muy conocidos, pero que entendían esta verdad y vivían conforme a esa verdad, no importa que los mataran. Pero ellos decían, yo prefiero morir por mi Señor que desobedecer a mi Señor. Y se dice, hermanos, que la iglesia entendía tanto esta verdad. El 10% de todo el imperio romano era cristiano en el primer siglo. El 10%. ¿Ustedes saben la cantidad de personas que es el 10% de todo el imperio romano? Demasiadas personas. Pero era porque estas personas vivían conforme al entendimiento de que eran esclavos de Cristo y que obedecían a su Señor. Pero nosotros, evidentemente, no tenemos este entendimiento. No tenemos este entendimiento. Y lo podemos ver que por un simple dolor de cabeza nosotros no podemos venir a congregarnos. Estas personas morían por Cristo. Y nosotros no podemos venir a congregarnos porque tenemos dolor de cabeza. ¿Ven? Pero el Señor te dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre. Pero yo prefiero estar cómodo en mi casa porque tengo como excusa un dolor de cabeza y no me vengo a congregar. Eso no es someter tu vida al señorío de Cristo. Está lloviendo. Ay, que muchos somos de azúcar aquí, hermanos. Cuando llueve, nadie o viene muy poca gente a la iglesia. Pero a los trabajos llueve, truene, relampaguee, caiga nieve, haya tsunami, relámpago, lo que sea, el Popocatépetl, la erupción, todo el mundo está en sus trabajos. Pero cuando se habla de iglesia, ponemos excusa tras excusa. Y eso no es vivir sometido al señorío de Cristo. Estoy hablando solamente de congregarse. Solamente de congregarse. Hablemos de nuestros matrimonios. Hablemos de las relaciones entre los padres y los hijos. Hablemos de las relaciones entre los jefes y los trabajadores y los empleados. Eso, tenemos que vivir conforme a las Escrituras. Eso es someterse, eso es vivir como esclavo, hermanos. Tíquico sabía eso y por eso aceptó la misión de llevar estas cartas, a Roma, de Roma al Asia Menor. Dice John MacArthur, Tíquico debía atravesar gran parte de Italia a pie, luego navegar a través del mar Adriático. Después de cruzar Grecia a pie, debía zarpar por el mar Egeo hasta la costa de Asia Menor. Después de todo esto, aún le esperaba una jornada de 160 kilómetros a pie para llegar a Colosas. Yo creo, hermanos, que ninguno de nosotros estamos a esta distancia de esta local. Pero Tíquico entendía que él era un ciego. Y Tíquico no le importó navegar, caminar. Eran 1600 kilómetros, hermanos. No había aviones, no había barcos como los que tenemos actualmente, no había zapatos como los que tenemos actualmente. Y este hombre no le importó cruzar todo eso para entregar las cartas. Y nosotros, hermanos, nosotros hoy nos estamos beneficiando porque Tíquico fue fiel al Señor. Si él no hubiese sido fiel a su Señor, si él no hubiese entendido que él es un esclavo
del Señor, nosotros jamás hubiésemos tenido en nuestras manos la epístola de Colosenses, ni la de Efesios, ni la de Filemón. Nosotros hoy nos estamos beneficiando del servicio de un hermano de hace más de 2000 años, o de 1900 y cacho de años. Así debe ser nuestro servicio, hermanos, y eso quedó plasmado allí en las Escrituras. Vayamos con Onésimo. No me voy a detener tanto como con Tíquico, no se preocupen. Vamos con Onésimo. Dice el versículo 9: y con Onésimo, fiel y amado hermano, que es uno de vosotros. Ellos, o sea, Tíquico y Onésimo, os informarán acerca de todo lo que pase, lo que aquí pasa. Perdón. Y ya en distintas ocasiones, hermanos, hemos hablado de Onésimo. Onésimo era un esclavo de Filemón. Esclavo de Filemón. Y se dice de acá, la epístola de Filemón no lo dice exactamente por qué fue que Onésimo se fue, ¿verdad? Se apartó de él, pero lo que sí sabemos es que era un esclavo fugitivo. Algunos piensan que fue porque robó a Filemón y por eso se fue. Pero lo cierto, hermanos, es que providencialmente este hombre se va, si fue que lo roba y se va fugitivo, pero providencialmente, en los planes y soberanía de Dios, este hombre lo termina en Roma, termina preso en Roma y termina junto a Pablo en la cárcel en Roma. Pablo, que también entendía que era un siervo, un esclavo del Señor, obediente a la palabra de Dios, predica el evangelio a Onésimo. Onésimo cree al Señor Jesucristo. Así que Pablo lo manda con la carta de Filemón. Imagínense a esto, hermano. Pablo le predica el evangelio a Onésimo y le dice: yo voy a redactar una carta a tu antiguo amo y tú se la vas a entregar. Tú se la vas a entregar. Y Pablo dice en esa carta: Filemón recibe a Onésimo, no ya como un esclavo, sino como un hermano en Cristo. Y algunos te dicen que Filemón era un líder de la iglesia de Colosas, ¿verdad? Y seguramente la iglesia de Colosas conocía que Onésimo había hecho algo en contra de Filemón y por eso había huido. Y por eso Pablo incluye a Onésimo y a Filemón, la historia de Onésimo y Filemón, también en la carta de Colosas. Y él le dice a la iglesia de Colosas, para que entiendan que Filemón ya creyó en el Señor y ya no es la misma persona de antes. Él dice: él es fiel y es amado hermano. Ahora Onésimo, antes era un delincuente, antes era un esclavo, antes no sabemos qué es lo que era, pero hizo algo malo. Pero él ya no es así. Él es fiel ministro. Fiel y amado hermano, dice Pablo allí. Y además, dice, es uno de vosotros. Es un colosense, dice él. Es un colosense. Gálatas 3:28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Ya no hay diferencia, ya no es tu esclavo, él es tu hermano en Cristo. Pero después, ya para terminar como Onésimo, dice al final: ellos os informarán acerca de todo lo que aquí pasa. Al permitir que Pablo permitir que Onésimo viajara al lado de Tíquico, le estaba dando un mensaje también a la iglesia de Colosas. Le estaba dando un mensaje también a la iglesia de Colosas, diciendo: yo lo estoy mandando con un hombre que es fiel ministro, consiervo mío en el Señor. Es totalmente confiable, dice Pablo. Entonces, hermanos, aquí podemos aprender dos cosas. La primera es que la iglesia del Señor Jesucristo está llena de muchos ex ladrones, tal vez como Onésimo, de muchos ex mentirosos, de muchos ex adúlteros, de muchos ex fornicarios, que han creído en el Señor y han decidido entregar su vida al servicio al Señor. Eso es lo primero que podemos
aprender el poder transformador del Evangelio. Pero en segundo lugar nos enseña que la iglesia debe acoger a estas personas. Una vez que una persona viene de allá afuera con todas esa lastre con la que nosotros llegamos a Cristo arrastrando, y esa persona empieza a dar evidencias de un arrepentimiento genuino, nosotros no tenemos por qué excluirle. No tenemos por qué excluirle. Al contrario, tenemos que acogerlo de tal forma que él vea el amor entre nosotros, y que si a algún momento sigue luchando con algo de su pasado, entonces nosotros poder apoyar a ese hermano allí. Nosotros debemos recibirlo como un hermano, debemos tratarlo como un hermano si esa persona ha creído verdaderamente en Cristo y se ve el cambio evidente en su vida. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a no ser prejuiciosos con las personas que llegan aquí. Van a venir muchos ladrones, van a venir muchos que antes eran ladrones, antes que eran drogadictos. Pero el poder de la palabra de Dios transforma aún al peor de los pecadores. Amén. Amén. Y nosotros no somos quien para decir, ay no, es que él antes era drogadicto. No, al contrario, es mi hermano en Cristo. Ya no hay diferencias. Ya no hay diferencias en la iglesia. Ahora Pablo nos va a mencionar a 3 judíos. Él lo dice ahí al final del versículo 11, dice: estos son los únicos colaboradores conmigo en el reino de Dios que son de la circuncisión. Eso quiere decir que son judíos. Y en primer lugar, él menciona a Aristarco, que yo estoy seguro que también nadie se llama aquí Aristarco, ¿verdad? Aristarco, él dice, Aristarco, versículo 10, mi compañero de prisión os envía saludos. Aristarco era un creyente judío, porque eso es lo que dice Pablo, era de la circuncisión, pero con nombre griego, y que probablemente en la dispersión vivió en Tesalónica, porque si leemos Hechos, el libro de los Hechos nos dice que él era un tesalonicense. No quiere decir que haya nacido allí, sino que vivía allí. Y al parecer, o aparece por primera vez en la turba, ¿se acuerdan cuando Pablo está predicando el Evangelio y están los de Diana y hacen una turba de por mucho tiempo? Bueno, Aristarco fue arrastrado en esa turba junto con Pablo, Hechos 19, 29. Pero allí en ese versículo se nos dice que era compañero de Pablo, compañero de viaje de Pablo. Y estuvo presente desde allí, presente prácticamente en todos los viajes de Pablo. Así que estaba presente cuando Pablo estaba escribiendo Colosenses. Ahora, algo que a mí me llamó la atención, hermanos, cuando yo estaba estudiando este texto, es que Pablo dice de él, es mi compañero de prisión. Pero todos los comentaristas serios dicen que no está hablando literalmente, que estaba en la cárcel con él. Y eso me impactó mucho más, porque lo más probable es que Aristarco haya ofrecido voluntariamente que fuese encerrado con Pablo para servir a Pablo durante sus prisiones. Y eso me dejó con la boca abierta. Un hombre que era libre dice, yo prefiero estar preso junto con Pablo para servir al apóstol Pablo, para servir, glorificar a Dios y poner a mi servicio, mis dones al servicio de un hermano mío, que es el apóstol Pablo. Eso muestra el fruto de Aristarco. Un hombre libre entrega su vida al servicio de otros por amor a Cristo. Un hombre libre entrega su vida al servicio, voluntariamente, al servicio a otro por amor a Cristo. Preso, hermanos, preso. Mi pregunta es, hermano, si esto lo hizo Aristarco, mi pregunta es, ¿tú estás poniendo tu vida al servicio, por amor al Señor, al servicio de los hermanos? Ninguno aquí está preso. Ya por ahí vamos ganando. O sea, no vas a estar en una cárcel. Pero si yo te preguntara,
¿Cuánto tiempo tú compartes con tus hermanos? Y en ese compartir tú vas a saber cuáles son las necesidades de ese hermano y vas a poder suplirlas. ¿Cuánto tiempo tú sacrificas, entre comillas, para hacer eso? ¿Cuánto tiempo en la semana tú sacrificas por amor al Señor y poner tus dones al servicio de la congregación? Hermano, nosotros muchas veces pensamos que servir al Señor es pararse aquí a predicar, y eso no es solamente servir al Señor. No todas las personas, entendemos por los versículos que hablan de los dones, tienen los dones de enseñanza. No todas las personas tienen el don de enseñanza, pero tienen otros dones que cuando se ponen al servicio del Señor, entonces la iglesia empieza a funcionar como un engranaje perfecto y hay crecimiento. Pero la cuestión, hermanos, es que no entendemos que somos siervos del Señor. Aristarco sí entendía eso, a tal punto de que él, siendo un hombre libre, va a meterse en la cárcel con Pablo solamente para servirle. Y nosotros no podemos sacrificar un poco de tiempo, un poco de comodidad, un poco aún de dinero por nuestros hermanos. Entonces, por eso se llama dignos ejemplos a seguir. Son ejemplos que nosotros tenemos que seguir, hermanos. Después habla de Marco. Y Marco, la verdad, sorprendente. También, versículo 10, dice también Marcos, el primo de Bernabé, acerca del cual recibisteis instrucciones, si va a vosotros recibidle bien. Marcos, aquí, es el escritor del segundo evangelio, conocido también como Juan Marcos, y Pablo aquí nos dice que era primo de Bernabé. Eso no lo sabíamos hasta que Pablo dice esto aquí en Colosenses, primo de Bernabé. Marco tenía una relación muy cercana con el apóstol Pedro. Eso lo vemos en la epístola de Pedro, pero también lo vemos cuando Pedro había sido encerrado en Hechos 12, que la iglesia estaba orando, ¿recuerdan? Y el Señor rompió las cadenas y Pablo quedó libre. Estaban en la casa de Marco orando. Y eso puede indicarnos que Marco, porque si estaba la iglesia, toda la iglesia en la casa de Marco, pudiese ser que Marco fuese de buena posición económica. De buena posición económica. Así que Juan Marcos o Marcos acompañó a Pablo y a Bernabé en su primer viaje misionero, pero por alguna razón Marcos abandonó a Pablo y a Bernabé. Resulta y acontece que termina ese primer viaje misionero y cuando van a enzarparse en el segundo viaje misionero, Bernabé le dice a Pablo, yo quiero llevar a Marco, y Pablo le dice no. Él nos abandonó. Él nos abandonó. No nos dice la razón por qué lo abandonó, pero él nos abandonó. Y Pablo dice no. Y Bernabé, por favor, sí y no. Y fue tanto el altercado que ellos se separaron, Pablo y Bernabé, por lo que hizo Marcos o Juan Marco. Pero ahora Juan Marco ha cambiado. Tanto que Pablo lo recomienda calurosamente y aún lo incluye en aquellos que han sido un consuelo para él. Miren al versículo 11 al final. Dice, y ellos han resultado ser un estímulo para mí. Juan Marcos ya no era la misma persona, pero no solamente eso, leemos en 2 de Timoteo unas palabras maravillosas acerca de Juan Marcos. Ya al final de su vida, antes de morir, Pablo le dice a Timoteo, toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Una persona que había sido inútil en el primer viaje de misionero, ahora me es útil para el ministerio. Definitivamente de Juan Marcos podemos aprender que lamentablemente en la carrera cristiana hay tropiezos, hermanos. Podemos llegar a desviarnos. Bueno sería que la vida cristiana fuese sin tropiezo y nosotros siempre estemos creciendo. Pero lamentablemente lo que vemos en la práctica es que eso no es así. Eso no es así. Yo siempre digo que nosotros cuando pecamos contra el Señor tenemos solamente dos opciones. Una, quedarnos allí, Señor, he pecado, Señor, he pecado, Señor, he pecado, Señor, pecado, lamentándome por el pecado.
Esa es una opción que de paso es una opción que puede usar Satanás. Puede usar Satanás, ¿verdad? Para acusarnos, porque eso es lo que él hace. ¿Cómo vas a acercarte a Dios si acabas de hacer esto? Pero eso lo hace Satanás mayormente cuando nosotros estamos allí lamentándonos por nuestro pecado. Pobrecito yo, y yo no puedo orar, y no me puedo acercar, y yo tampoco voy a ir a la iglesia. Eso puede ser una opción. Pero la otra opción que tenemos es arrepentirnos de nuestro pecado, pedir perdón al Señor y seguir adelante, limpiarnos las rodillas, limpiarnos todo el sucio del pecado y seguir adelante confiando en la gracia del Señor. Todos nuestros pecados han sido perdonados cuando creemos en Cristo. El sacrificio fue perfecto. Perfecto. Y después de eso el autor a los Hebreos dice: entren confiadamente, acérquense. No hay nada que impida que un cristiano que haya pecado, lamentablemente haya pecado, se arrepienta de su pecado y vuelva a su Señor, y el Señor lo va a recibir con brazos abiertos. Eso es lo que vemos en el relato del hijo pródigo. Dice: hagamos fiesta porque mi hijo se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse. ¿Cuánto más nosotros, hermanos, no deberíamos ir al Padre cuando pecamos contra Dios? Cuando caemos tan bajo como el hijo pródigo. Pero también nosotros, hermanos, si el Padre recibió al hijo pródigo que volvió en sí, se arrepintió, nosotros también debemos recibirlo. Es un mensaje parecido al que vimos anteriormente. Y estar gozosos porque ha vuelto, se ha apartado de su mal camino. Y eso podemos aprender de Marcos o de Juan Marcos. Vamos con Jesús. Jesús dice: y también Jesús llamado justo. Hermanos, de Jesús no tenemos prácticamente, esta es la única evidencia bíblica que tenemos de él. Pero si podemos hablar de su nombre, Jesús es Josué, es el nombre Josué. Y es un nombre muy común entre los hebreos y significa Jehová es Salvador. Jehová es Salvador. Pero lo que sí se menciona aquí de Jesús es que Jesús también sirvió como estímulo para Pablo. Y eso ya es bastante. Sirvió como estímulo, no solamente Aristarco, no solamente Juan Marcos, sino también Jesús sirvió como estímulo para él. Y Pablo, hermanos, no era un superhombre. Nosotros a veces pensamos de los apóstoles que ellos nunca se entristecían, ellos nunca sufrían con cansancio, nunca estaban cargados, nunca estaban cansados porque ellos eran apóstoles. Pues no, hermanos, ellos también sufrían los mismos padecimientos que sufrimos nosotros. Pero Pablo usó a Jesús para que en esos tiempos de desánimo de Pablo, esos tiempos de tristeza de Pablo, Jesús le animara. Jesús animara a Pablo. Y hermanos, aquí nosotros tenemos que aprender que debemos animarnos los unos a los otros. Los unos a los otros. Y tú puedes decir, imagínense Jesús diciendo: Pablo, enseñado por uno de los mejores maestros, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, irreprensible. ¿Qué palabras de ánimo le puedo dar yo a este hombre? Y nosotros podemos tener ese mismo pensamiento. O sea, este hermano, esta hermana conoce demasiado de la Biblia. ¿Qué tanto puedo yo decirle a él para animarle en esta situación que está pasando? Puedes decirle mucho, pero necesitas estudiar tu Biblia. Porque si tú le dices, es que no estés triste porque tú todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Tú eres un campeón. Eso no es bíblico. Y no estás animándolo como la Biblia te dice que tienes que animarlo. Al contrario, vayamos a la Escritura, instruyamos a la Escritura para nosotros tener palabras de aliento para cuando nuestros hermanos estén desanimados. Así se sepa toda la Escritura, hermanos. Una persona se puede saber toda la Escritura, pero a causa de algunas circunstancias que esté viviendo, está triste y él necesita escuchar otra vez lo que ya sabe. Y en ese momento que lo escucha otra vez, aunque ya lo sabía, es como el Señor le habla y dice: es verdad, venid a mí los que estéis trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Es verdad, Señor, tengo que ir a ti. No, yo lo sabía, pero no lo estaba practicando. Y ese hermano
el que puede hacer es animar a otro hermano, alentar a otro hermano. Y ahora Pablo va con 3 ejemplos. Primero fueron judíos y ahora Pablo menciona 3 ejemplos gentiles. Y el primero que menciona es Epafras. Y tanto Tíquico como Epafras son varios, o sea, usa mucha parte de lo que escribe para referirse a ellos dos. En este caso Epafras dice, Epafras, que es uno de vosotros, una vez más, siervo de Jesucristo, os envía saludos. Pero miren Epafras, hermano, siempre esforzándose intensamente a favor vuestro en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completamente seguros en toda la voluntad de Dios, porque le soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Nosotros vimos al comienzo de esta serie quién era Epafras. Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas y probablemente también de Hierápolis y de la Odisea, que eran las iglesias del Valle de Dico. Estaban a unos 15-20 kilómetros de distancia apenas. Pero Epafras fue el que vio, siendo pastor de esa iglesia, vio el peligro que habían de los falsos maestros que querían insertar dentro de la iglesia una doctrina extraña. Y él no dijo, yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece y ustedes me van a escuchar. No, él no dijo eso. Él entendió que debía depender del Señor y de su gracia. ¿Y qué hizo? Bueno, él hizo el viaje al contrario de Tíquico al comienzo. Él recorrió 1600 kilómetros a Roma para decirle a Pablo, Pablo, ayúdanos porque hay una herejía en la ciudad que se quiere insertar dentro de la iglesia, que dice que Cristo no es suficiente. Cristo no es suficiente para salvar. Cristo no es suficiente para santificar. Y Pablo fue 1600 kilómetros, ya sabemos cómo, a Pablo a solicitar ayuda. Y por eso es que eso fue lo que motivó a Pablo a escribir la epístola a los colosenses. Es decir, hermanos, que nosotros, humanamente hablando, si no fuese por Epafras, si no fuese por Tíquico y si no fuese por Pablo, la epístola de Colosenses no existiera. Humanamente hablando, porque sabemos que el que inspiró esa carta fue el Espíritu Santo. Así que, hermanos, todo lo dejó en Colosas para ir a ver a Pablo y pedirle que interviniera. Aunque estaba lejos en ese momento, Onésimo estaba lejos, vemos allí que dice, siempre esforzándose intensamente. Hermano, y la palabra esforzarse aquí es la palabra griega agonizomai, de donde viene la palabra agonizar. Y lo que Pablo está diciendo aquí, siempre agonizante intensamente a favor de vosotros en vuestras oraciones. Ese hombre clamaba agonizantemente, intensamente al Señor por los colosenses. Imagínense, Epafras como pastor de la iglesia y deja su iglesia para buscar ayuda para que esta herejía no permeara en la iglesia, y él estaba ya preocupado por ellos. Pero ¿cómo se preocupaba? ¿Qué era lo que podía hacer? Mandarle un correo, no podía. Tomar un vuelo de avión tampoco podía. ¿Qué podía hacer? Orar al Señor. Y eso era lo que hacía, pero lo hacía de una forma intensa, agonizante por ellos. Y el propósito de esa oración es para que esa iglesia estuviese firme, fuesen perfectos y completamente seguros en la voluntad de Dios. Epafras decía, Señor, no permitas que esta herejía se inserte en la iglesia. Por favor, agonizantemente pedía eso por ellos. Y Pablo termina diciendo en el versículo 13, porque les soy testigo de que tiene profundo interés por vosotros y por los que están en la Odisea y en Hierápolis. Y hermanos, esto nos habla de la labor pastoral. Aunque este hombre estaba lejos, por supuesto, habían otros pastores en Colosenses, en la Odisea y en Hierápolis. La iglesia no estaba sola tampoco, ¿verdad? Este hombre estaba preocupado por su congregación, por sus hermanos.
Y es tan preocupado que dejó la iglesia para ir a llevar esta epístola a Roma con Pablo. Lucas, capítulo 4, versículo 14. Lucas nos dice: Lucas, el médico amado, os envía saludo. Lucas es el autor del tercer evangelio y del libro de los Hechos, y probablemente era un hombre muy culto, con mucho conocimiento, además de ser médico. Dicen los comentaristas que la forma en que Lucas escribía, en el griego que Lucas escribía, era muy estilizado, de una persona que tenía mucho conocimiento. Y eso lo notamos, ese conocimiento lo notamos cuando leemos el libro de los Hechos y vemos el conocimiento que Lucas tenía de historia, de geografía, de culturas. Era un hombre de muchísimo conocimiento. Y no solamente fue el médico personal de Pablo en ese momento, sino que también era su amigo fiel. Un amigo fiel que se unió a Pablo en el segundo viaje misionero y nunca más prácticamente se apartó de él. Siempre estuvo con Pablo por el resto de su vida. Y miren lo que dice MacArthur acerca de esto. Dice: Lucas era el prototipo de médico misionero. Lucas entregó su talento a Dios, renunciando a todo lo que podía ganar mediante la práctica de su oficio, que sabemos que era mucho, no solamente en aquellos tiempos, sino también actualmente, ¿verdad? Que es mucho, es su oficio. A cambio, Dios le concedió el privilegio de escribir una parte considerable del Nuevo Testamento y convertirse en el amado compañero del apóstol Pablo. Así, hermanos, que si hubo un hombre que supo usar sus talentos para la gloria de Dios, ese fue Lucas. Como dice Pablo allí, Lucas, el médico amado. Él también envía saludos. Y terminamos, hermanos, esta lista de 8 hombres con Demas. Dice: y también Demas. Este encabezado lo he titulado Dignos ejemplos de seguir y uno no tan digno. Y eso me refiero a Demas. Demas pasó a la historia como el que apostató de la fe. Si nosotros vemos los otros 7 ejemplos que hemos visto de hombres, Pablo siempre tiene algo que decir de ellos. Lucas, el médico amado, este es fiel siervo, pero de Demas, aparte que lo deja de último, dice: y Demas. Solamente. No tiene nada que decir Pablo. No tiene nada que decir Pablo de Demas. Demas fue lo contrario a Juan Marcos. Juan Marcos comenzó mal su ministerio y terminó bien. Demas comenzó, aparentemente comenzó bien, pero terminó mal. Él estaba con Pablo acompañándole en sus prisiones, pero leemos en Filemón que Pablo lo llama, de hecho leemos que en Filemón lo llama mi colaborador, pero en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10, miren lo que se dice de Demas. Ya en el final de su vida, Pablo le escribe a Timoteo y le dice: procura venir a verme pronto, pues Demas me ha abandonado, habiendo amado este mundo presente. Este mundo presente. Como dice un comentarista, Cristo tuvo su Judas, Pablo tuvo su Demas. Y sus ejemplos aparecen en el Nuevo Testamento para darnos advertencia, hermano. En realidad, nosotros creemos que la salvación no puede perderse para el que realmente la tiene. La marca que garantiza realmente si poseemos esa salvación es que nosotros permanecemos allí, perseveramos allí. Por eso Cristo dice: el que persevera hasta el fin, este será salvo. El mismo Paul Washer dice, Paul Washer, usted lo conoce, un hombre que casi todos los cristianos reformados, por decirlo así, han creído lo ha usado el Señor a través de una prédica de Paul Washer. Y él mismo dice: si yo aún en el final de mis días me llegase a apartar, quiere decir que yo nunca fui un creyente verdadero. El que persevera hasta el fin, ese será salvo. Ahora mi pregunta es: ¿qué ejemplo vas a seguir? ¿El de estos 7 hombres o el de Demas?
¿Qué ejemplo vas a seguir? Terminaron estos hombres, Onésimo, Juan Marcos, que comenzaron mal y terminaron bien. Comenzaron corriendo mal la carrera, con sus luchas, dificultades y tropiezos, pero después ellos afianzaron su confianza en el Señor y empezaron a vivir una vida conforme a las Escrituras. ¿Vas a seguir ese ejemplo o vas a seguir el ejemplo de Demas? Hermanos, nada, si nosotros empezamos a coquetear con las cosas de este mundo, nada nos impide que nosotros terminemos allí revolcando. ¿Y saben qué es lo lamentable, hermanos? Que el mundo da una satisfacción, pero es temporal. Es temporal. Podemos ser atrapados por los deleites temporales del mundo. Por eso Pablo le dice a los romanos: no adaptéis a este mundo. Y Juan, el apóstol Juan, escribe: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Por qué? Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Tú quieres ser como Demas o quieres ser como los otros 7 hombres? No te aferres a este mundo, porque este mundo es pasajero. Sí es deleitoso, es verdad, pero es un deleite pasajero y temporal. Pero si tú te aferras a Cristo, entonces tu deleite va a ser eterno. No se compara, hermanos, los deleites temporales a los deleites eternos que nos da el Señor. No se compara. Así que, hermanos, cuidémonos del mundo, no sea que terminemos abandonando a Cristo como Demas y entonces nos enfoquemos en el mundo y nos deleitemos en el mundo. No importa si eres el que predica aquí, no importa si eres el que canta aquí, no importa si eres alguien que te congrega aquí, pero si estás coqueteando con el mundo, puedes terminar abandonando a Cristo. Ahora Pablo concluye, hermanos, y créanme, muy rápido, con unas palabras finales. Él dice en el versículo 15: saludad a los hermanos que están en la Odisea. Pablo estaba enviando unos saludos a la iglesia de Colosenses y le dice a los colosenses que saluden a la iglesia de la Odisea, que estaba a algunos 16 kilómetros. Yo sé que ese saludo, Pablo sabía que ese saludo de Pablo a la Odisea iba a fortalecer a esa iglesia. Después dice también a Ninfa y a las iglesias que están en su casa. Y muchos dicen que probablemente Pablo conocía a Ninfa personalmente. Lo cierto es que en aquellos días era muy común que las iglesias empezaran en casas, ¿verdad? Y en estos días también. Pues nosotros empezamos en una casa. Y por la gracia del Señor ya estamos aquí en este local. Y esperemos por la gracia del Señor que sigamos creciendo y después ya tengamos que tener un local más grande. Pero lo cierto es que esto era costumbre. De hecho, si nosotros leemos la epístola a los Filipenses, vemos que la iglesia se reunía también en la casa de la vendedora de púrpuras. De Lidia. Entonces, él manda saludos a estos hermanos como una forma de dar aliento a estas iglesias. Y hay algo que también vemos aquí en el versículo 16, dice: cuando esta carta se haya leído entre vosotros, hacedla leer también en la iglesia de los laodicenses, y vosotros por vuestra parte leed la carta que viene de la Odisea. Ahora, hermanos, imaginemos, tenemos que usar un poco la imaginación aquí, porque si no lo hacemos, nos vamos a quedar cortos con lo que está diciendo Pablo. Imaginémonos la emoción que debía sentir una iglesia cuando Pablo escribía una iglesia y una carta y le enviaba a la iglesia. Esa iglesia era convocada. Hermanos, el apóstol Pablo nos mandó una carta. La iglesia era convocada y la iglesia estaba recibiendo un tesoro en sus manos. Ellos no contaban con la Biblia como nosotros. No contaban con la Biblia como nosotros. Entonces, ¿qué hacían las iglesias? Ellos leían la carta a toda la iglesia y ellos la recibían con emoción.
Y entonces, ¿qué hacían después? Copiaban la carta de Pablo y la hacían circular por otras iglesias para que esas iglesias también fuesen animadas y exhortadas por lo que dice Pablo. Así que era muy común hacer eso, y eso fue tomado de las sinagogas judías. Eso es lo que se hacían en las sinagogas, leían el Antiguo Testamento, y la iglesia adoptó estas costumbres, pero lamentablemente la iglesia actual está perdiendo esta costumbre. Y ya casi ni se lee la Biblia en las iglesias. A lo mejor si es un salmo dicen, ay, es que es muy largo. Y si lo cortamos y nada más leemos 3 versículos, porque leer 5, imagínate. Lamentablemente, hermanos. Pero miren lo que le dice Pablo a Tesalonicenses, capítulo 5, primera de Tesalonicenses 5:27. Miren lo que dice: os encargo solemnemente por el Señor que se lea esta carta a todos los hermanos. Era algo solemne, era algo alegre, pero también era algo solemne. Y las personas, por eso, intencionalmente, Gustavo hoy les dijo, pónganse de pie para leer la Escritura, porque eso muestra solemnidad también. Es la palabra de Dios, hermanos. Es la palabra de Dios. No estamos leyendo las crónicas de Narnia, no, que es muy bueno y se lo recomiendo. Pero no estamos leyendo las crónicas de Narnia. Estamos leyendo la palabra de Dios, la palabra que tiene el mismo poder que creó esos cielos y esa tierra que nosotros estamos. El universo y las galaxias, con la palabra de su poder, fueron creadas. Esa palabra que nosotros estamos leyendo hoy aquí. No sé si eso lo podemos entender. Tenemos que tener reverencia cuando nosotros leemos la palabra de ese Dios majestuoso. Que Dios nos ayude, hermanos, en cuanto a eso. Arquipo, tampoco nadie se llama Arquipo aquí. Versículo 17, y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. Muchos decían que Arquipo era el hijo de Filemón, y eso lo decían porque Pablo lo menciona en Filemón. Y también algunos dicen que era pastor de la iglesia de Colosas. Filemón 1:2 dice: a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa, dice Filemón. Entonces relacionan a Filemón con Arquipo, y algunos dicen que era el hijo de Filemón. Y no es que Arquipo aquí estaba haciendo mal su trabajo, y por eso Pablo, para exhortarlo, le dice, y decida Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que lo cumplas. No, al contrario, Pablo quería afirmar a Arquipo delante de la iglesia. Al parecer Arquipo era un joven, y saben que las iglesias, cuando las personas que se paran aquí son jóvenes, puede decir, por ejemplo, las personas me dicen, bueno, pero es que este joven, ¿qué tanta experiencia puede tener? Bueno, si conoce la Escritura, tiene la experiencia que necesita para dar un consejo según la palabra de Dios. Y Pablo le escribe a la iglesia de Colosas y decide a Arquipo, cuida el ministerio que has recibido del Señor para que los cumplas. Ahora, hermano, este es un mensaje para todos nosotros también. Todos el Señor nos ha dado ministerios para que nosotros pongamos nuestros dones al servicio del Señor y para la edificación de la iglesia. Y lo que le está diciendo Pablo a Arquipo también nos está diciendo a nosotros: cuida el ministerio que has recibido. Cuida el ministerio. Yo no sé, hermanos, cuál es el ministerio de muchos aquí, pero sí sé que si tú eres creyente, el Señor te ha dado dones para que se pongan al servicio de la iglesia. Y tú debes cuidar ese ministerio que el Señor te ha dado. Debes cuidarlo para que lo cumplas, no para que lo descuides, para que lo cumplas. Al final, Pablo, en las palabras finales, versículo 18, dice: escribo este saludo con mi propia mano. A veces Pablo tenía como secretarios. En este caso tenía a Timoteo allí, que estaba con él. Pero casi siempre, mayormente en las salutaciones, Pablo mismo escribía de su puño y letra. Él dice: escribo este saludo con mi propia mano. Y después le dice: acordaos de mi cadena, acuérdense, no me olviden, oren por mí, por mis cadenas. Y termina como mayormente o muchas veces termina sus cartas o comienza sus cartas: la gracia
sea con vosotros. Hermanos, sé que ha sido largo, yo lo sé, les pido perdón por eso, pero yo quiero que me regalen unos minutos más. El apóstol Pablo, hermanos, escribió la epístola a los Colosenses porque había una herejía que quería insertarse dentro de la iglesia. Y esa herejía decía que Cristo no era suficiente. Y Pablo, desde el comienzo de su epístola, nos ha demostrado que Cristo es suficiente. Cristo es suficiente, hermanos. Cristo es suficiente. No es el legalismo que completa a Cristo, no es el misticismo que completa a Cristo, no es que tú te des golpes en tu espalda lo que completa a Cristo, que te limites de comer ciertos alimentos, eso no es lo que completa a Cristo. Cristo es suficiente. La imagen del Dios invisible corporalmente es Cristo. Y eso debe afectar nuestras vidas, hermanos. Si nosotros de verdad hemos entregado nuestras vidas a Cristo, nosotros no podemos ser los mismos. Es imposible. Paul Washer decía, es imposible que un tráiler te lleve por delante y tú sigas siendo la misma persona. Bueno, Cristo es infinitamente mayor que un tráiler. Es imposible que Cristo viva en ti, el Espíritu Santo viva en ti y tú sigas viviendo de la misma forma. Si tú sigues viviendo de la misma forma, entonces no eres creyente. No eres creyente. De hecho, me voy a ir un poco más allá. Pero es que yo leo mi Biblia. Pero es que yo publico publicaciones de R.C. Sproul y publico de John Piper en las redes sociales. Y yo hago esto y yo hago esto. Bueno, déjame decirte que los de Mateo 7 echaban fuera demonios, profetizaban y también sanaban a los enfermos. Y Cristo le dice, nunca os conocí hacedores de maldad. Nunca os conocí. Hermanos, nosotros tenemos que entregar nuestras vidas al servicio de Cristo. Yo sé y estoy seguro que la iglesia de Colosas, después de recibir esta carta, no fue la misma. Y yo espero que la Misión Bautista Reformada de Puebla, después de leer esta carta y de estudiar esta carta, no sea la misma. Porque es la palabra de Dios y tiene el poder para transformar nuestros corazones y nuestras mentes. Y a ti que no eres creyente, quiero decirte, Cristo es suficiente. Cristo es suficiente. No necesitas nada fuera de Cristo. Venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Nadie puede ir al Padre si no es por mí. El nombre que es sobre todo nombre es Cristo para salvación. Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Jesucristo es suficiente. Yo no sé qué estés pasando tú, pero cuando tú vengas a Cristo, entregas tu vida a Cristo, no te prometo que se van a acabar tus problemas. No, porque eso no lo enseña. Al contrario, dice que vienen más problemas. Pero lo que sí te prometo es que vas a tener una paz sobrenatural que solamente Cristo puede dar. Nadie más. Él es completo, Él es único. Nadie más. Nadie más. Nadie más. Quiero terminar leyendo lo que dice el apóstol Pablo en Colosenses. Capítulo 1, por favor. Síganme. Vamos a leer desde el versículo 13. La persona y la obra de Jesucristo lo titula la Biblia de las Américas. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él.
todo, hermanos. Entrega tu vida, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo. Y yo sé que vas a tener el deleite eterno, no el deleite momentáneo de este mundo. Vamos a orar. Oh Dios, tú nos has mostrado hoy que a través de los testimonios de estos hombres, algunos, de hecho la mayoría buenos, solo uno que abandonó la fe, nos ha mostrado, Señor, que definitivamente cuando estamos en ti, nuestra vida, Señor, es deleitosa. Nosotros podemos llegar a vivir, Señor, una vida deleitosa a pesar de las dificultades, a pesar de nuestras enfermedades, a pesar de nuestros dolores, porque sabemos, Señor, que todo esto es pasajero y que cuando tú vengas por segunda vez, Señor, nosotros vamos a tenemos la esperanza de que se acabará todo llanto, se acabará la muerte, ya no tendrá dominio ni potestad del pecado sobre nosotros. Y toda lágrima se enjugará, dice el libro de Apocalipsis. Esa es la esperanza del cristiano. Nosotros, Señor, nosotros esperamos en eso. Eso es lo que nos motiva, Señor, a ser obedientes a ti. Porque tenemos nuestra mirada en ese tesoro que eres tú. Y yo te pido, Señor, que tú uses esta epístola a los colosenses, o que tú hayas usado esta epístola a Colosenses y aún el sermón de hoy para transformar nuestras vidas, Señor. Que nosotros no seamos igual, que nosotros seamos cada vez más obedientes a tu palabra, que si te decimos Señor, nos comportemos como verdaderos esclavos tuyos, obedientes a los mandamientos de nuestro amo y nuestro Rey. Oh Señor, ayúdanos. Porque sabemos que nosotros no tenemos las fuerzas para hacerlo. Sabemos que es en tu gracia que nosotros podemos obedecer estos mandamientos. Y clamamos a ti para que tu Espíritu Santo obre, Señor, en nosotros para edificarnos, para transformarnos cada día a la imagen de Cristo. Oh Dios, ten misericordia de tu iglesia. Ten misericordia de tu iglesia. Toda la gloria es tuya, Señor. Muchas gracias. Amén.